tenemos. Y esto de hablar con candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, lo vamos a hacer permanentemente acá en Herbol, porque es tiempo de hacer eso. Tenemos que saber qué nos ofrecen los candidatos, los partidos, los presidenciales, los vicepresidenciales, qué proponen, qué quieren, qué van a hacer, cómo van a trabajar, qué medidas concretas sobre tal tema. Dígame qué va a hacer, cómo, cuándo, paso 1, paso 2, creo que esa es la idea. Entonces, hoy volvemos a conversar. Habíamos dejado una entrevista a medias, diría yo, con José Luis Lupo. Es el candidato a la vicepresidencia acompañante de Samuel Doria Medina, un destacado economista, un hombre de experiencia y nada menos que en organismos internacionales, que es donde trabajó José Luis Lupo. En su tiempo acá en Bolivia fue ministro de Estado también, ministro de Planificación, de Economía, incluso de Gobierno fue José Luis Lupo, hombre de experiencia en la política y sobre todo su fuerte la economía. Entonces le agradecemos a José Luis Lupo y la alianza que lidera Samuel Doria Medina por su tiempo. José Luis Lupo conversó con nosotros, le hicimos preguntas, él respondió, sobre todo en economía, que es el fuerte de Lupo. A continuación, la entrevista que le hicimos. José Luis, yo quisiera comenzar estas consultas con una genérica y obviamente con un criterio personal del economista sobre todo y con la experiencia que usted tiene. ¿De qué magnitud es la economía o la crisis que va a heredar el próximo gobierno del saliente de Luis Arce Catacora? ¿Es una magnitud demasiado grande, peligrosa, dura? ¿Cómo la definiría usted, José Luis? Lo escuchamos, bienvenido. Sí, muchas gracias por la pregunta. La crisis que se va a heredar hoy día, medida hoy día, porque esto solo va a empeorar hasta el día en que haya cambio de gobierno. No sabemos cuánto más va a empeorar. Como dicen, siempre es posible estar peor. Entonces, y en este caso creo que se va a cumplir. Pero la crisis hoy, como está, tenemos un déficit de 10%, tenemos una escasez de dólares, escasez de combustibles, tenemos una ausencia de inversiones. Ayer ha salido un informe de la ONU donde estamos en índices alarmantes en cuanto a la seguridad alimentaria, se han caído las exportaciones, no tenemos reservas internacionales, nadie nos presta plata y si nos prestara nos tuvieran que cobrar 20% como usureros por el gran riesgo país que hoy día tenemos, y lo que se hace es recurrir al crédito interno para financiar el déficit creando inflación. La inflación, como todos saben, es el peor enemigo de los pobres, es el peor enemigo de los asalariados. La inflación significa que tus ingresos, sea de tu sueldo, sea de tu actividad económica, no te alcanzan, y no te alcanzan en este caso incluso para comprar alimentos. Esa es la magnitud de la crisis hoy día. Arcas vacías, gasto superfluo, enorme, un Estado gordo, obeso, que se gasta el 80% del PIB. En países como Paraguay el Estado solo se gasta el 30%, y todo esto se debe a ese déficit que nos ha traído 20 años de gobiernos irresponsables y nos han dejado en una situación, a pesar de haber sido el superciclo económico que entraron 120.000 millones de dólares al país en toda esta época, hoy estamos no solo en cero, en negativo. Esa es la verdadera situación del país hoy día. José Luis, ¿usted cree que esto es una bomba, como quien diría, que va a tener que explotar? Seguramente la virtud del próximo gobierno será cómo la hace explotar, ¿no? Si suavito, muy fuerte, pero ¿esta es una bomba? Sí, esta es una situación alarmante, es una situación difícil que si no hubieran elecciones próximas, yo le puedo asegurar que no resistiría de ninguna manera. Yo creo que la gente que cada día está peor sabe que es un día menos para las elecciones y para el cambio, porque no hay forma de salir de esta crisis si no es a partir de un cambio de gobierno. El cambio de gobierno es fundamental y por eso algunos personajes del país no democráticos tratan de evitar las elecciones, porque la forma, y son los que nos han traído esta crisis, por cierto, pero la forma de salir de esta crisis es con un cambio de gobierno y un cambio de modelo, para que no explote justamente todo y se descontrole completamente. Así como está la situación, si se hace un programa de estabilización y consolidación fiscal,
podemos asistir a un momento difícil, complejo, pero no, como usted lo grafica perfectamente, no asistir a la explosión de la bomba, donde ahí ya nadie sabe qué más puede pasar. Eso sí ocurriría, y déjeme terminar con esto, porque lo peor, la medida más dolorosa de este proceso sería no hacer nada. Y si no se hace nada, explota la bomba. José Luis, bueno, entre todas las cosas que se dicen, usted ha señalado algo que lo anoto. Si no hubiera elecciones en agosto, más bien que las hay, el gobierno, más allá de que sea Luis Arce o cualquiera que fuera con esta crisis, no pasa de este año, o quién sabe, ni siquiera llega a los últimos meses del año, José Luis. No, yo creo que no pasa ni de este mes, porque en realidad ningún gobierno si no hubiera elecciones, ningún gobierno de los diversos, con los diversas expresiones o versiones del MAS, tendría la competencia, la capacidad, la confianza, la relación, ni la ideología de hacer lo que hay que hacer, que es lo único que se puede hacer para salir de la crisis. Por tanto, no lo harían. Y lo han demostrado en otras partes. Fíjese, justamente hablaba hace un rato del caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es la demostración perfecta de que se puede saquear un país, al país más rico del continente, que tenía más petróleo, más gas, que tenía mucho dinero. Lo han saqueado y se han ido 7 millones de venezolanos, muchos de ellos, la mayoría de mendigos al continente, a pedir plata en las calles, pero no les ha importado nada. Han seguido saqueando el país hasta que dure. Entonces, si no hacemos nada, Bolivia puede volverse una Venezuela en cámara lenta. Preocupante, José Luis. Usted dice que tal vez cualquier gobierno no pasaría de este mes. Sin embargo, Luis Arce Catacora... Cualquier gobierno masista. Bueno, Pero ¿usted cree que realmente pueda ocurrir eso, o habrá que, a pesar de todo, esperar y apoyar el hecho de que Arce termine su gestión, ¿no, José Luis? Sin ninguna duda, el presidente tiene que terminar su gestión y su mandato para lo que fue electo, y el cambio tiene que darse en el marco del arreglo institucional, de nuestras leyes y de nuestra constitución política del Estado. Él debe terminar su mandato, debe haber elecciones libres y democráticas, y después de esto debe obviamente establecerse un periodo de transición para poder tomar las medidas que hay que tomar. A lo que me refiero es que definitivamente Bolivia ha decidido el camino democrático una vez más, y eso es lo más importante. Le ha dicho no a cualquier intento antidemocrático de evitar las elecciones. Las elecciones son la garantía del ordenamiento constitucional, son las garantías de nuestra democracia y son las garantías para poder cambiar de gobierno y hacer un nuevo modelo. José Luis, la gente está escuchando el eslogan de ustedes en 100 días. Pero bueno, para todos los sectores, grandes empresarios, desde la señora que está en su anaquel, en cualquier lugar del país, de manera muy gráfica, concreta y facilita, José Luis, usted le podría decir al ciudadano, sobre todo, ¿qué va a pasar en 100 días? ¿Qué es lo que el ciudadano va a sentir de nuevo, de distinto, y no sé si mejor en su bolsillo, en 100 días? ¿Qué va a pasar en 100 días, José Luis? Sí, a ver, le voy a extender un poquito en esto, porque la infección que tenemos se llama déficit fiscal, que es gastar más de lo que se tiene por más de 8 años. Esa es la infección. Los síntomas de esa infección son la falta de gasolina, y diésel, la falta de dólares, la falta de remedios, y ahora sobre todo la escalada de precios de la canasta familiar. Entonces, nosotros en 100 días nos hemos propuesto estabilizar la economía, atacar la infección, y atacarla no con mejoralitos, sino con un antibiótico poderoso, con un fondo de liquidez, atacar esa infección, restituir los dólares, los combustibles y esa estabilidad. Eso va a hacer que la gente perciba que las cosas cambiaron, que dejamos de caer y que empezamos en una dirección distinta. Y eso nos va a permitir recuperar la confianza de la gente y tener expectativas positivas, para que la gente también deje de comprar dólares solo por protegerse y le dé un valor más especulativo y más alto. Entonces, estos son los 100 días, la demostración de que las cosas cambiaron, se recupera la confianza, las expectativas, el combustible, los dólares, y se ataca esta inflexión que es el déficit. No quiere decir eliminarlo, quiere decir recortarlo sustantivamente. Y después se hace un programa en una segunda fase, ya no de los 100 días, un programa económico
de consolidación fiscal para que en un par de años tengamos un déficit completamente sostenible y manejable. Y al mismo tiempo se hace un proceso de reforma del Estado para que Bolivia haya cambiado de modelo. Cambios en las leyes de hidrocarburos, de minería, código tributario, régimen laboral, agropecuaria, etcétera, para que Bolivia sea un país abierto al mundo, competitivo, y vuelvan las inversiones. En esta etapa es esencial. Hemos dicho que vamos a hacer, en la primera recuperamos la confianza en los 100 días, en la segunda estabilizamos la economía y recuperamos el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, y en la tercera ya mostramos al mundo un país competitivo para que vengan nuevas inversiones, porque solamente con inversiones se puede crecer, locales e internacionales. José Luis, usted habla de la inyección económica. Bueno, si somos muy concretos, tú tienes que tener lista la jeringa para el paciente con la dosis necesaria adentro, ya para ni bien entra a quirófano o emergencias, el inyectable debe estar listo, y lo que tiene que haber en esa inyección, trasladando las comparaciones, José Luis, es plata, dólares, mucho dinero. La jeringa tiene que estar lista. La jeringa la tienen lista, está ya cargada con los dólares, están a la mano, o eso va a haber que gestionar y va a tardar unos meses, semanas. Eso me intriga, José Luis. No, y es una pregunta absolutamente correcta, y así es. Ya quisiéramos tener la jeringa llena de dólares y ponérsela al paciente de entrada, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes? Dejar de gastar, porque vamos a ir a prestarnos dinero de liquidez, de inversión, de reforma de políticas una vez que hayamos hecho los deberes, es decir, recortar el déficit a una proporción, en una proporción importante. Eso es exactamente equivalente a tener la jeringa con dólares, porque si usted deja de gastar, es que va a necesitar menos plata, por tanto es menor el déficit. Entonces la primera tarea es recortar el gasto, la segunda es ir a pedir la jeringa para lo que hace falta para seguir adelante, porque recortar el gasto no va a ser en 10%, eso es una locura, sería imposible hacer un ajuste de esa magnitud, pero sí de una parte importante, y el resto nos los tiene que prestar como fondo de liquidez y como préstamos de inversión y de reforma. José Luis, recortar de déficit fiscal, o sea, parar el sangrado. Concretamente, ¿qué vamos a ver en las primeras semanas del gobierno, si es que es gobierno Samuel Doria Medina? Es decir, ¿qué va a recortar? Pongo ejemplos muy concretos, José Luis. Tal cantidad de gente retirada, de empresas o funcionarios públicos, tal cantidad de empresas cerradas, tales entidades o lo que fuera cerradas. Estamos hablando de eso. ¿Qué va a pasar? Bien, este déficit grandote del que hemos hablado, que nos causa esta hemorragia y es un hueco permanente por donde se van nuestros dólares, nuestros combustibles y toda la platita, y crea inflación. Este déficit está formado principalmente por los subsidios a los carburantes que se tienen que recortar, principalmente el del diésel. El de la gasolina vamos a ser mucho más cuidadosos porque tiene efecto en precios, en la crecida de precios que afecta a los hogares y al presupuesto de las amas de casa. El segundo componente es las empresas públicas deficitarias. Por ahí se está yendo toda nuestra plata, parecen agencias de empleo, no crean nada, no producen nada, pero gastan un montón. Y el tercer componente es un gasto corriente, no necesario, no indispensable. Obviamente no se puede ahorrar en maestros, en militares, en policías, en jubilados. Ese gasto es inflexible, no se puede bajar nada. Pero hay un gasto corriente que es superfluo, que es mucho, que nadie sabe dónde va y nadie sabe qué es lo que pasa. Tampoco vamos a tocar los bonos sociales porque esta gente es la más vulnerable, es la que más necesita, pero vamos a controlar que no se los roben. Y finalmente, el último componente es algo de gasto de capital. Hay inversión pública que no sabemos para qué. Hacen canchitas, hacen cosas que gastan plata también y generan este déficit. José Luis, yo entiendo entonces lo siguiente, en el orden que usted me ha explicado los factores. Uno de los primeros decretos, o si no el primero tal vez del que fuera posible gobierno de ustedes, sería el nuevo precio de los combustibles, de la gasolina. Del diésel. Del diésel. Le pondrían un nuevo precio al diésel, sería uno de los primeros decretos. No, en realidad viene todo integral y todo junto. El diésel es un componente de esos, el gasto es el otro. O sea, se debe dejar de gastar. Ojalá dejaran de gastar desde ahorita.
O sea, no se puede esperar y decir voy a dejar de gastar el próximo año, no. Ojalá se dejara de gastar desde ahora, desde antes de las elecciones, desde antes del cambio de gobierno. Pero ellos siguen gastando como si tuvieran ingresos y entonces inmediatamente después se corta el gasto corriente innecesario, se corta el subsidio del diésel y se corta el gasto en empresas públicas deficitarias. Perfecto, José Luis, me queda claro. El subsidio a la gasolina, no sé por cuánto tiempo lo van a mantener. Se suspende el subsidio al diésel, es decir, todos pagamos ya precio internacional por el diésel. Sí, lo que no quiere decir y nadie sabe cuánto va a ser, porque nadie sabe cuánto va a ser el precio del petróleo, nadie sabe cuánto va a ser el tipo de cambio en ese momento. Y obviamente las condiciones en que se va a vender el diésel va a ser las de mercado. Pero en esto es bien importante aclarar, mucha gente dice, es muchísimo, va a subir. Hoy día la gente está pagando barbaridades por el diésel, seguramente mucho más de lo que va a valer. Hoy día el diésel que no existe es el más caro del mundo. Hoy día nuestros choferes se pasan 2 días a la semana haciendo cola y ese tiempo vale un montón de plata. Entonces, en el fondo, lo que no se puede es seguir como estamos, ¿no? Hay que ordenarnos, hay que tener la casa bien ordenada y hay que transparentarlo sobre todo. Bueno, la gasolina, ¿por qué han decidido, reitéreme eso, José Luis, mantenerla en su precio, es decir, subvencionada? ¿Y por cuánto tiempo? O sea, tarde o temprano la gasolina también va a dejar de tener subsidio, ¿o ustedes creen que hay que dejarla por años todavía subsidiada? No, de inmediato se va a reducir el subsidio, pero se va a reducir gradualmente porque tiene un efecto vía transporte, en el transporte de las personas y de los productos que puede afectar a los precios que ya están desbordados. Entonces tiene impacto sobre los alimentos, el pollo, el huevo, la leche, el aceite, el arroz, el fideo, etcétera, que son alimentos esenciales para la canasta familiar y que queremos proteger a los grupos más empobrecidos. Los datos de la ONU de ayer son alarmantes. No solamente vamos a hacerlo vía transporte, también vamos a hacer vía otros instrumentos para poder tener precios justos en los productos alimenticios básicos. José Luis, para redondear esto, si entendí bien, entonces, gasolina, se quita la subvención también, pero en un nivel y un porcentaje mucho más bajito. Del diésel se lo va a quitar. Y gradual. ¿Cómo? Y gradual. Gradual. En cambio, el diésel es de entrada, se quita todo. Así es. De la gasolina, ¿tiene usted idea en qué grado inicialmente se bajará o se quitará la subvención? No se tiene números exactos. Como le decía, no sabemos cuánto será el tipo de cambio, no sabemos cuánto costará el precio del barril, no sabemos cuánto serán las inversiones. No puede haber componentes especulativos en esto. Hay que manejar con mucha responsabilidad y con mucho cuidado este tema. Hay que proteger al sistema financiero, por supuesto hay que brindarlo. Entonces son medidas integrales, todas integrales, porque no se pueden poner un parche y quitando otro como ha venido haciendo el gobierno. Eso no funciona. Y al final termina desmoronándose como un castillo de naipes. Usted lo dijo, los bonos sociales, bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, se mantienen, eso no se quita. No se quita, pero se controla. Se va a poner un sistema de tecnología adecuado que garantice que los bonos sociales lleguen a quienes tienen que llegar y no se pierdan en el camino. Porque todo lo que han hecho en el pasado ha sido justamente al revés. Pudiendo tener, por ejemplo, un presidente titular del Banco Central, ratificado por el Congreso, donde tenían mayoría, han dejado siempre interinos. ¿Para qué? Para que él hagan lo que les daba la gana como el Banco Central, como caja chica del gobierno, sin independencia y sin autonomía. Y si no lo hacía el presidente interino, lo echaban y lo cambiaban por otro. El último presidente del Banco Central, que responde a la ley del Banco Central y que estuvo los 10 años y que fue independiente y autónomo, fue Juan Antonio Morales, que fue extraordinario y garantizó la estabilidad cambiaria y monetaria del país. A propósito de lo que usted dice, José Luis, Banco Central de Bolivia, sí, me parece un tema muy importante. La primera medida que ustedes tomarían como gobierno respecto del Banco Central. Devolverle la autonomía, la independencia y nombrar por mérito al mejor economista que tengamos disponible, por mérito, de nuevo les repito, para el Banco Central, respetando la plena autonomía e independencia del mismo. Eso es en la Asamblea Legislativa. Si no tienen la mayoría necesaria, ¿qué hacen? ¿Lo designan por decreto?
Sí, tendría que tener un interino como lo hicieron ellos, pero nosotros creemos de que al actuar de forma derecha, de forma transparente y en base al mérito, vamos a tener la mayoría para, ni siquiera nuevo, para devolverle al Banco Central lo que ya tiene su ley, la ley del Banco Central. Penúltima, José Luis, empleos. A ver, cualquier político que en este momento, yo estoy hablando en lo personal, como Pedro Saúl Gemio, cualquier político que en este momento diga, bueno, miren, yo voy a generar 100.000, 500.000, 1.000.000 de empleos, mentira, eso no va a ser posible. José Luis, en términos racionales, ¿cuándo podrá comenzar el periodo de generación de fuentes de empleo después del primer, segundo, tercer año del próximo gobierno? Qué buena pregunta esa, porque hay que distinguir dos cosas acá. Un programa de ajuste siempre es recesivo y obviamente puede lastimar el empleo, que ya está lastimado y por eso hay tanta informalidad en Bolivia. Pero da estabilidad financiera. Como bien dicen los economistas, estabilidad hay hasta en los cementerios. Eso tiene que ser un periodo corto. Después de la estabilidad tiene que empezar a crecer el país y generar empleos. Si no, la gente tampoco aguanta, y con mucha razón. Entonces, pensamos desde el comienzo tener programas de empleo de emergencia para atenuar esto, que ya en el pasado se utilizaron. Pero además de eso, el poder tener programas de emprendedurismo, programas de facilitar el emprendedurismo, el crédito, etcétera, para que la gente pueda llevar adelante sus actividades de cuenta propia, de informal, etcétera, y que lo pueda hacer generando actividad, ingreso y empleo para sus familias. Ya el empleo estructural, el empleo que viene del crecimiento sostenido del país, seguramente empezará el año 2027. Más o menos, 2027, ok, queda claro. Cierro con esto, José Luis. Impuestos. Usted dijo hacer cambios estructurales en el sistema impositivo. A ver, que la gente no se asuste y diga, nos van a cobrar seguro más impuestos, pues de ahí van a sacar la plata. ¿Qué significa cambiar sistema impositivo, José Luis? Para nosotros todo lo contrario, porque para nosotros tiene que haber todas las facilidades. Vamos a remover todos los obstáculos que el gobierno ha puesto al sector privado. Todos, sanidad, burocracia, papeleo, permisos, etcétera. Vamos a remover todos los obstáculos para que el sector privado le sea más barato trabajar y sin sistemas extorsivos como hasta ahora, que le han dado un poder desmesurado al empleo público, al funcionario público, para que discrecionalmente más bien obstaculice en vez de facilitar esto. Parte de eso es el sistema tributario. El sistema tributario tiene que ser pragmático, tiene que ser simple y tiene que ser efectivo, pero no quiere decir solo ir cargando sobre la base tributaria que está en grandes contribuyentes, que ya no puede ser más exprimida. Tiene que ser mucho más plana, pero no necesariamente más alta. Hay que tener una base más amplia, sin duda, pero en este momento no es cosa de decir, se van a formalizar todos los informales, no. Vamos a encontrar mecanismos donde el sistema tributario sea efectivo, pero no sea una carga tributaria que impida el negocio. O sea, no le van a cobrar más impuestos de los que hay actualmente en Bolivia a nadie. O sea, no le van a subir los impuestos a nadie. No, eso no está previsto para nada. ¿Y los cooperativistas mineros, José Luis, van a pagar impuestos? Estoy hablando del sistema que está pagando impuestos, pero del sistema que no está pagando impuestos ciertamente hay que revisar, por ejemplo, cuánto generan los cooperativistas mineros del norte de La Paz y cuánto aportan. Claro que hay que revisar, y además su modo de producción también, que no es para nada amigable con el medio ambiente. Pero, a ver, José Luis, para que yo no sienta que usted quiere ocultarle la nalga a la jeringa, ellos pagan solo regalías. Impuestos no pagan. Con ustedes sí se sentarían en una mesa para decirles, señores, ustedes comienzan a pagar impuestos. ¿Cuánto lo vamos a negociar? Esa es decisión de ustedes si fueran gobierno, José Luis. La decisión es conversar, porque no puede haber sistemas que sean asimétricos e injustos, que se genere tanto dinero y se aporte tan poco. Pero no sé decirle cuál va a ser el mecanismo. No sé decirle en este momento si va a ser una regalía, si va a ser una nueva tasa, si va a ser la tasa normal, cuál va a ser el arreglo. No lo sé, francamente. Lo van a explorar recién. Exactamente. José Luis, gracias por su tiempo, ha sido un gusto, y le anticipo algo, no es la última entrevista, nosotros queremos seguir escuchando las propuestas de ustedes a través de Samuel, de José Luis Lupo, y solo le digo hasta la próxima entrevista. Seguro, claro que sí, muchísimas gracias a usted, Pedro.
¿Qué le pareció todo lo que nos dijo José Luis Lupo, el acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina y su candidato a la vicepresidencia? De lo clarito que queda, se elimina. Somos gobierno y se elimina, no sé si al día siguiente, la subvención al diésel. Desaparece. Todos pagaríamos el precio que hay que pagar, o el precio internacional del diésel. La gasolina no se va, no es que se va a mantener, se va a reducir también la subvención a la gasolina, pero en un porcentaje mucho menor, dice José Luis. Con la gasolina vamos a ir poco a poco. En la primera medida seguramente será un porcentaje bajito, ya de quitarle la subvención a la gasolina, seguro subirá alguito, pero no del todo. En cambio al diésel le van a quitar toda la subvención al diésel. Bueno, son las medidas. Esta es una medida anunciada ya, por ejemplo, de si es que Samuel Doria Medina llega a la presidencia. Señores candidatos, hablen claro. No nos vengan con mamadas, como se dice. Háblennos claros. Duela o no duela, yo prefiero 1000 veces la verdad a una mentira que me duela años en mi vida. Prefiero una verdad de este momento dolorosa, pero la prefiero. Y díganos clarito, señores, va a haber esto, va a subir la gasolina, va a subir el diésel, vamos a hacer esto, vamos a recortar lo otro, en fin. Porque si no lo hacen, luego la aceptación de gobierno que tengan ustedes frente a la población va a comenzar a caer en los primeros meses. Y eso no es nada bueno para un presidente, y nada menos que para un presidente nuevo. Tómenlo en cuenta.